la gente de ahí atrás, ¿cuántos están preparados? Diga conmigo, yo voy a ver lo que yo he sembrado. Yo voy a ver lo que Dios me prometió. Hace un momento nosotros hablábamos algo en una enseñanza y Dios me repetía esa palabra mientras estaba sentado ahí. Y el Señor me recordaba esta palabra, y es que tu bendición está totalmente atada a cómo tú te gozas con la bendición del otro. Hay gente que serán bendecidas cuando se alegren con la bendición de su hermano. La bendición de tu hermano solamente está preparando la bendición tuya. Y hay gente que no le ha hecho falta nada porque se gozan con lo que el otro ha logrado. Tengo que hablarle a 2 o 3 aquí que se han gozado porque su hermano ha sido bendecido. Claro que lo voy a ver. Dios no quiere saber del envidioso. Dios bendice. Dios mío. Hay una palabra de parte de Dios. Seguiré peleando. Alguien aquí. Yo lo voy a ver. Claro que lo voy a ver. Alguien. Dios dijo de mí. Yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte del Rey. En la batalla de la fe. Era alto tu sueldo. Dios te lo quitó. Él lo permitió. ¿Verdad? ¿Qué te ha hecho falta? Y esa bendición es porque te congrega aquí. Diga conmigo no. Esa bendición es porque eres esposa de tu esposo. Diga conmigo no. Esa bendición es porque eres madre de tus hijos. Diga conmigo no. Es porque siempre te has alegrado de la bendición de tus hermanos. Y dice el Señor, no hará en tu casa falta la harina ni el aceite. Así dice el Señor, el tiempo de la multiplicación ha llegado. Te voy a vender. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Alguien debe gozarse hoy. Vamos. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, Pero lo creo. hay una palabra, Hay una palabra. Su nombre. Al gozarte del logro de tu hermano. Esa es una palabra muy puntual en esta mañana. Estás atando la bendición tuya. Porque hay gente que no se alegran con el logro de su hermano. Y toda competencia en el cuerpo de Cristo hay que sacarla para afuera. Cuando me alegro con el logro de mi hermano, gloria a Dios, estoy preparando mi tierra para que llueva. Hace unos años decía que hay muchas veces que Dios no te bendice a ti, sino al que está al lado tuyo para preparar el corazón tuyo. Y dependiendo de cómo tú te goces, llegará la bendición tuya. Tú tienes que entender que el logro de tu hermano no es una competencia para ti. Tiene que ser una motivación. Yo le decía a mi hermano Julio Enrique Guerrero, le decía, manito, mándame un par de fotos de la sala tuya. Y cuando él me mandó la foto, yo decía, tú eres una inspiración para mí. Y la respuesta es, hermanito, yo voy a estar orando para como Dios me bendijo a mí, también te bendiga a ti. Y yo creo en el nombre de Jesús que llegó el tiempo de recoger lo que tú has sembrado. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Habrá alguien aquí que está preparado para? Yo no lo tengo, ¡Vamos! lo creo. yo no lo tengo. Se cierran negocios, Hay una palabra, se abren nuevas puertas. Dios dice, yo supliré. Yo supliré. Yo supliré. Pero lo creo. Pero lo creo. hay una palabra, Hay una palabra. Yo lo voy a ver. Y lo de Dios es tan poderoso que hay gente que están a punto de abrir negocio. Tengo una sierva de la casa que está por ahí atrás. Dios te bendiga. Tenemos algo programado para un negocio que ella va a abrir. Si yo te dijera que aunque tú no le has dado a Dios lo que tienes que darle, hay personas que serán bendecidas por cómo se gocen de lo que Dios va a hacer en tu negocio. Esto es delicado, Reiner. Cuando te gozas con el logro de tu hermano,
estás inmediatamente preparándote para tu bendición. Dale un fuerte aplauso al Rey. Acompáñame al libro de Filipenses. Voy a compartir contigo mi versículo favorito. Ese es mi versículo, pastora. ¿Qué pasó? La pastora mandándome que para Salmo 23. ¿Qué pasa? A su nombre. Dios bendiga a la persona que nos visita. Dígale bienvenido. Nosotros estamos celebrando victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tengo a mi madre conmigo, gloria a Dios. Y todo aquel que es hijo sabe lo importante que es su madre en su vida. Y hay una misericordia extendida, Johanna, sobre la iglesia. Y nosotros nos gozamos con esto. Pero también ayer pudimos ver la mano de Dios obrar sobre los hijos de la casa, que pudieron obtener una victoria poderosa. Nuestro hermano Jeremy y nuestra hermana Hilary, gloria a Dios, se encuentran rumbo a su tiempo, gloria a Dios, de disfrute, gloria a Dios, su luna de miel, de mermelada de coco. Dios bendiga a esos muchachos que se guardaron para Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses 3, versículo 13 y 14. Cuando usted lo tenga, diga amén. Si usted no lo tenga, diga gloria a Dios. Ay, mi alma adora a Dios. Librería Fuente de Vida con Mizun. Sí, claro. Claro, hay que venderle Biblia a esta gente. Por ser palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dije Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Suelte la Biblia. Padre, te doy gracias. Te pido que hables al espíritu y al entendimiento, y que mientras predico tu palabra, Señor, tú vayas sanando, transformando, convenciendo de arrepentimiento a quien todavía no te ha entregado su vida, pero sobre todo, Señor, a todo el que vino con una carga hoy. En el nombre de Jesús, tú te le estés llevando. Continúe así de pie, continúe de pie. Dame un tono suave, gloria a Dios. Póngase en comunión, gloria a Dios. Todo peso que trajiste, no te lo llevas. El Dios que te ve en el secreto, en esta mañana quita toda carga que tú trajiste. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Es que hay una palabra, hay una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra. Ahora sí puede sentarse. Vamos a estar ministrando bajo el tema enfocados en el blanco. Dígale que está a su lado, todo es cuestión de enfoque. Mírelo y dígale, todo es cuestión de enfoque. Mire, cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de dirigir la atención hacia un objetivo en específico. Si usted no tiene propósito en la vida, usted estará dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. Y la vida no fue diseñada para que tú pierdas el tiempo.
sino para que tú tengas propósitos por cumplir. Es por esto que cuando pasamos a la adultez o tuvimos que madurar a temprana edad, tuvimos que tener propósitos específicos para nosotros dedicarnos a eso. Por ejemplo, usted quizá en alguna etapa de su vida fue de la persona que derrochó mucho dinero, pero cuando llegaron los hijos, cuando llegó la familia, cuando llegó la responsabilidad, o cuando los golpes de la vida te hicieron cambiar, tú sentaste cabeza, como dicen los viejos aquí. Y al sentar cabeza, al estarte tranquilo, entonces decidiste tener un enfoque. Y ese enfoque estuvo totalmente ligado, atado a un objetivo de vida. Ese objetivo de vida entonces te hace fijar tu atención en algo en específico. Por eso todo enfoque requiere un propósito. Pero si esos propósitos que usted tiene no tienen 3 fundamentos poderosos, usted no podrá lograr absolutamente nada. Y estas herramientas de las que te hablo se llaman carácter, perseverancia y disciplina. La iglesia quiere dejárselo todo a Dios, pero la iglesia no quiere actuar como Cristo. Para que las cosas sucedan, hay cosas que tú tienes que permitir que Dios haga. Hace mucho tiempo entendí que nosotros somos como una casa en construcción. Somos como una mejora que el Padre Celestial compró, que Cristo pagó y que el Espíritu Santo necesita hacerle reparaciones. Todos llegamos rotos al Evangelio. Todos llegamos imperfectos. Pero de nosotros depende que el Espíritu Santo de Dios quite y ponga. De nosotros depende que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Cuando resistes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, entonces quedarás siendo una persona incompleta. A su nombre. Es por eso que la herramienta del carácter es necesaria. Porque si tienes algo que Dios te entregó y no le das carácter, siempre menciono esto, será como una edificación sin una buena zapata. Todo el que ha construido aquí o ha visto construcciones se da cuenta que hay un trabajo que se hace a puerta cerrada. En estos tiempos le ponen vallas, le ponen cine, le ponen tejas para que usted no vea lo que está sucediendo ahí. Pero lo que está sucediendo ahí es quizás más tedioso y más forzoso que la construcción que se va a ver. De esa manera trabaja Dios en tu carácter. Aunque la gente no esté viendo lo que Dios está haciendo, Dios te está dando crecimiento. Porque hay cosas que tú no hablas, pero en el secreto de Dios es donde Dios te está dando carácter. Y hay gente aquí que Dios le está moldeando y le está cambiando para un propósito grande. Dice el Señor, no te resistas a lo que estoy haciendo contigo. El carácter es necesario porque me va a ayudar a sostener las bendiciones que van a venir de camino. Usted sabía que no todo el mundo puede ser bendecido. Hay gente que son bendecidos económicamente y no vuelven a la iglesia mañana. Hay gente que le dan una visa y se quedan en el primer viaje. Hay gente que ama más el dinero que al mismo Dios. Y es por esta razón que Dios tiene que prosperar a personas que tú no te imaginas que tienen el carácter necesario para manejarse con lo financiero. ¿Alguien dice amén aquí? Pero también necesito perseverancia. Nada se logra de la noche a la mañana. Todos necesitamos crear una costumbre. Y en esa perseverancia constante es donde voy a ver los resultados que Dios quiere entregarme. Nada sucede de la noche a la mañana, sino pregúntale a Cristo, que tuvo que pasar un proceso de vida para a los 30 años empezar su ministerio. Diga conmigo, procesos. Por eso la perseverancia te ayudará a ver los procesos de un modo diferente. Hace unos años yo pasaba por Blue Mall en la Winston Churchill, y cuando yo miraba esa gran construcción yo decía, wow, qué grande se ve, qué majestuoso se ve esa construcción. Hasta que tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que tenía un local en el piso 27. Y cuando yo subí allá arriba y yo miré para abajo, yo me di cuenta que ahora las cosas se veían diferentes. Ahí Dios me habló y me dijo, no es que sea grande o se vea pequeño, es como tú tienes el punto de vista de mirar las cosas. Cuando tú estás conectado de Dios, todos los problemas tú los vas a ver pequeños. Pero cuando tú estás alejado de Dios, todas las cosas las vas a ver grandes.
Hay gente que tienen que darle una orden a su gigante y a su proceso y decirle: aquí el grande se llama Jehová, aquí el grande se llama mi Dios, y no hay nada imposible para aquel que cree. A su nombre. Pero otra cosa que necesito es la disciplina. Sin disciplina no voy a tener madurez espiritual. Y la madurez espiritual es lo que necesitamos para ver a Dios obrar. Esta generación ha sido confundida porque es una generación que se ha enfocado en los dones y no en el fruto. Y lo que me va a salvar son los dones. Perdón, los frutos, no los dones. Los dones son las herramientas para que yo glorifique a Dios en esta tierra. Yo soy de los que digo que cuando Dios te da algo es para que tú lo uses para Él. ¿A cuánto le gustaría que Dios lo use con milagros aquí? Y Dios puede manifestar milagros ahora mismo. Bueno, es un milagro que usted esté aquí. Pero si Dios le da, por ejemplo, a usted el don de la sanidad, usted lo tiene por default. Usted le pone la mano a una gente. ¿Por qué razón yo tengo que hacer un domingo de milagros y que la gente venga a buscar el milagro? ¿Por qué no mejor utilizo el don yendo a los hospitales y levantando a la gente de la emergencia? No sé si me entiende. Los dones son las herramientas que Dios nos dio para que glorifiquemos su nombre. Pero el fruto es lo que me va a hacer parecerme a Cristo. Diga conmigo: fruto. Es por eso que la madurez espiritual es necesaria para yo poder llegar al objetivo que yo me he trazado. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Por lo tanto, nada puede suceder si no tengo carácter, si no tengo perseverancia y si no tengo disciplina. Es por esto que gente que no son cristianas son más exitosos que los cristianos. Pregúntame por qué. Porque tienen carácter, tienen disciplina y tienen perseverancia. Entonces, ¿cómo es posible que lo que hemos recibido, la revelación, no caminemos en esa verdad? Anoche hablaba con mis hijos espirituales y Adonis soltó algo poderoso. Dijo lo siguiente. Él dijo: el pueblo de Dios, los hebreos, eran quien tenían la Torah, la ley, la revelación. Eran quien tenían la verdad. Pero el libro de Oseas dice que el pueblo perece por falta. Pero ¿cómo es posible que un pueblo que tiene el conocimiento se pierde? Lo que pasa es que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Hay mucha gente con información pero sin revelación. Y la información te hará ver las cosas, pero la revelación te hará vivir de ellas. Cuando tú tienes revelación, caminarás como Cristo quiere que tú camines. Cuando tienes información, tú quieras caminar como otro caminó. Dile al que está a tu lado: yo no soy copia de nadie. Como Dios lo va a hacer contigo, no como lo hizo con tu hermano. Dios tiene diferentes maneras de manifestarse. Y yo estoy creyendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta mañana. Algo va a suceder cuando usted es perseverante, cuando tiene carácter y cuando es disciplinado. Por lo tanto, nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Es necesario caerse y levantarse. Yo escuché a un hombre muy importante, un empresario, que decía, le preguntaban ¿cuál es la manera de ser exitoso? Y él decía: endeudándose. Está fuerte. Pero hay riesgos que vas a tener que correr si Dios te dio una palabra. A su nombre. Yo sé que hay gente que dice: no, los cristianos no podemos endeudarnos. Si Dios te dio la palabra, tú tienes que caminar en fe. No solamente do gloria a Dios, aleluya. Parece que hay gente que tiene miedo, gloria a Dios. Mira, cuando Dios manda, Dios respalda lo que Él ha dicho. Y el mismo Dios que te dio el financiamiento te dará los pagos para que tú saldes la deuda. Alguien tiene que decir amén aquí. Yo sé que te tiembla el pulso y tú dices: espérate, lo que han construido aquí. Y llegan los tiempos malos, pero Dios nunca te ha dejado en vergüenza. Alguien dice amén aquí. Por lo tanto, tengo que vivirlo para poder testificarlo. Si yo quiero enfocarme en el blanco, yo tengo que saber que hay riesgos que son necesarios, que es importante que me caiga. Para poder levantarme tengo que haber estado en el suelo. Y hay procesos que Dios va a permitir que tú lo tengas que vivir en el suelo. No porque tú seas malo, sino porque cuando se caiga un hermano, tú vas a poder entender lo que es estar en el suelo.
Hay suelos que han sido transitorios y son transitorios. No te acostumbres a estar en el suelo. Dios te permitió estar en el suelo para que tú levantes a otro, no para que te quedes ahí. Si tú no lo has vivido, tú no puedes aconsejar a nadie si tú no lo has vivido. Pero cuando tú lo has vivido, tú puedes hablar desde la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay cosas que son propósitos de Dios. Por eso hay personas, ¿sabes qué? Que Dios tiene que quebrarlos para que se puedan enfocar. Porque hay gente que sin buscar el proceso llegó. Pero hay otros que son como Pablo, que Dios tiene que tumbarlo del caballo. Porque su peor enemigo no es el diablo, sino ellos. Deje de pegarle la culpa al diablo, que el peor enemigo suyo es usted. A su nombre. Hay gente que Dios tiene que procesarlo como la oliva, pisarlo, machacarlo. Porque si no le mata el ego, entonces no va a poder vivir el propósito. Cuando Dios te mata el ego, entonces vive el propósito. Y hay gente que tiene que empezar a vivir en el propósito y soltar el ego del yo era. Oh, pues todavía hay cristianos, hermano, que yo era la persona, que yo tenía, que yo era esto. Cuando la Biblia me dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Dale un aplauso al Rey. Somos nueva criatura. A su nombre. Por eso tienes que entender que Dios no te está matando, Dios te está formando. A su nombre. Por eso tienes que entender que Dios no te está castigando, te está enseñando. Pablo escribió en el libro de Filipenses 4:11 algo poderoso y dice: no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oye lo que dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Diga conmigo, Pablo tuvo que aprender. Hay procesos, Gladys, que son para que aprendamos. Hay procesos que son para matarnos el ego. Yo no como eso. Y no hay nada en la casa y te llevan 2 libres molondrones. Arroz con huevo. Su nombre. Lo aprende a hacer en omelé, lo hace al ajillo, huevo estrellado. No hay una cosa que invente más que una gente en olla. Tú decoras esos guineitos. Tú le echas como un aceite por arriba. Wow, pastor, ¿y qué fue lo que le echó? Algo nuevo. La misma mantequilla, el mismo huevo, pero de diferente manera. A su nombre. Aprende a vivir los procesos que Dios te permite vivir. Porque te están enseñando, te están entrenando, te están preparando para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso el apóstol Pablo dice: aprendí. Él no sabía. Él tuvo que aprender. Y dijo: sé vivir humildemente. ¿Cuántos cristianos quejándose desde que le empieza a ir mal? Una quejadera. Varón, ¿y cómo tú te en batalla, varón? Wow. Varón, ¿y cómo está el trabajo? En batalla. Hay gente que no serán bendecidos hasta que no suelten el complejo de víctima. Oraste por un empleo, Dios te bendijo. Los 2 primeros meses tú estabas gozoso porque esos 18, 20 mil, 15 mil, 13 mil pesos tú lo veías mucho, porque 100 para ti era una ganancia. Hay temporadas que 100 son 100. ¿Me equivoco? Hay temporadas que 200, una batida de lechosa con una totada de 30. Una gloria. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que somos mal agradecidos. El primer mes me disfruté esos 15 mil pesos. Pagué, me fui para el cine.
Pero ahora a los 2 meses ya yo me lo encuentro poco y digo, me están explotando en este trabajo. Ese jefe me tiene cansado. Pero tú orabas para que Dios te diera un jefe que te supliera. A su nombre. La pregunta es, ¿por qué te quejas si fue Dios que te puso ahí? Hay gente que están peleando con el mismo Dios después de haberle orado para que Dios lo pusiera en ese lugar. Si tú te mueves, fuiste tú que te moviste, porque fue Dios que te colocó ahí. Hay gente que están peleando con el cielo. Su nombre. Yo conozco un Dios que entra a Egipto y te saca de él. A su nombre. ¿Usted sabe cuál era mi petición? Señor, oye lo que hay. Yo no quiero hacerle más de 4 años este empleo. Bendíceme aquí. Prospérame. Y si no es así, entonces sácame con mano fuerte. Porque una sonrisa agradable tuya puede estar preparando al próximo empleador que te llevará a un nuevo nivel de gloria. Hay gente que te está mirando y está viendo que hay una gracia especial en ti. Van a tu caja, van a tu área de trabajo, te están mirando en el lugar donde te estás desenvolviendo y te están mirando como alguien que está preparado para las alturas. Pero cuando tú te quejas, solamente te quedarás en la misma posición. Tengo que hablarle a alguien hoy que lo están mirando, pero él no le está dando el carácter que Dios quiere que le des. Dios te dice, donde tú estás, fui yo que te puse. Valora lo que yo te he dado. A su nombre. Entonces, ¿por qué te quejas? Si tú oraste por una bendición, lo que pasa es que la bendición no será como tú quieres, sino como Dios quiere. Hay bendiciones que vienen acompañadas de los mejores maestros. Y los mejores maestros a veces tienen que matar lo que está mal en ti. A veces tu mejor aliado es el mal jefe que te ha tocado. El pastor está loco hoy. Yo decía, yo no me le quedo callado a nadie. Yo me iba del empleo. Hasta que Dios no entra en una situación familiar. Y el puesto que me dan es Customer Service. Customer Service. Su nombre. Duolingo nivel 3. Sonría que Cristo le ama. Maestro, me pusieron de representante adelante en el servicio al cliente. Yo no sabía que los técnicos de televisores y de radio eran más indisciplinados que los mismos ebanistas. Y para decir eso algo fuerte. Yo veía cómo llegaban los productos, los equipos, yo los recibía en una tienda de la alta sociedad. Y se supone, oiga esto, que el diagnóstico era 24 horas después. Cuando yo le daba entrada a eso, que los técnicos tiraban esos televisores ahí y ni los miraban. Yo tenía la presión del cliente encima. Yo tuve que mentir por momentos. Me dolía cuando yo tenía que decir mentiras por cosas que no eran así. Cuando empecé a confrontar a los clientes y les decía, no tenemos un diagnóstico todavía, me pisotearon, hermano. Hubieron personas que decían, por eso es que esta gente de esta calaña la traen a estos sitios de trabajo y no dan resultado. Y yo me llegué a trancar en el baño de la empresa a llorar de la impotencia. No porque yo quería bendecirlo, hermano, sino porque yo quería. Mi alma adora la gloria de Dios. No hay algo más terrible para un hombre que te humillen y te pisoteen tú teniendo la razón. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo es posible que a tu siervo tú permitas que lo humillen? Yo predico, yo oro, yo dejé el mundo por ti. Y Dios nunca me respondió. Cuando aprendí a entender el lenguaje de Dios, Dios lo que me dijo fue, te estoy formando. Y si no mato el ego que tú tienes, el ego terminará matándote a ti. Hay gente que están viviendo procesos y es Dios que lo está permitiendo. Hay gente en tu familia que te están haciendo la guerra y te están formando. Ese pozo mío no cambia. Pregúntale a Dios si fue Él que permitió. Ese hijo mío, pregúntale a Dios si es el aguijón que te puso para formar tu carácter. A ti, mujer experta en dar matapollo y cocotazo, pellico nivel Dios.
Mi esposa estaba graduada. Pero nuestra niña más grande era la que la resistía. Y un día ella le fue a dar y el Señor le dijo: pero ¿por qué tú le pegas si ella es el reflejo tuyo? Esa eres tú. ¿Y por qué tú la maltratas si esa eres tú? ¿Alguien dice amén aquí? Entonces tú quieres condenar a otro por lo mismo que tú haces. Y Dios empieza a trabajar con mi esposa. Y ahora empezamos a llevar a la niña de otra manera. Bueno, yo tuve que ponerme los guantes porque tú estás muy blandita también. Está bien que Dios habló, pero dime. Y hemos aprendido a sobrellevar a la niña porque Dios estaba tratando con ella, con mi hija. Antes de tú decirle hijo del diablo, este muchacho es un enviado de Satanás. En mi casa no hay tranquilidad porque todo el mundo vive metido aquí. Pregúntale a Dios: ¿por qué tú permitiste esto? Pastor, el diablo se metió en mi casa. Pregúntale a Dios por qué lo dejó entrar. ¿Qué está trabajando en tu vida? No queremos hablar de esto, pero todos se lo queremos pegar a Satanás. Hay gente que Dios te la puso al lado para formar tu carácter. Después de esto tú saldrás victorioso. Vas a cantar victoria a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Rey. Dios te dirá qué hacer. Por eso el apóstol Pablo testifica que tuvo que aprender. Pero el apóstol Pablo tuvo que aprender a valorar, Eduardo. Tuvo que aprender a darle gracias a Dios aún por lo poco que tenía. Dice: he aprendido a contentarme aunque el sueldo sea de cebolla. Ahora, el hecho de contentarme no quiere decir que me voy a quedar en el mismo lugar, en la zona de confort. Hay lugares que cuando recibas el aprendizaje que necesitaste es para que sigas perseverando, para que Dios te posicione en otros lugares. A su nombre. No, porque yo no te estoy mandando a quedarte eternamente como esclavo del diablo. Hay temporadas que son para aprender. Aprendí lo necesario. Salí manso, salí humilde, pude perdonar. Voy al siguiente nivel. A su nombre. Por eso el apóstol Pablo tiene que testificar esto. Dile al que está a tu lado: suelta el complejo de víctima. Dile: tú no eres el único que está cargando una cruz. Es que hay gente, reina, el que creen que sus procesos son más grandes que lo tuyo. Por eso yo aprendí a no quejarme, Luisa. Porque tú ponete en los zapatos de tu hermano, posiblemente tú no dure. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú ves por fuera, pero aquí hay gente que no hablan su problema y están teniendo guerra con el mismo infierno. Gloria a Dios. A su nombre. Por lo tanto, cuando tú entiendes estos principios, tú tienes que soltar el complejo de víctima y tienes que empezar a adorar en vez de quejarte. Todo aquel que esté enfocado en el blanco que es Cristo, todo aquel que tenga un objetivo, no puede victimizarse. Tiene que ser una persona de propósito. Y el que es de propósito no anda perdiendo el tiempo con todo el mundo. Hay personas aquí que le preocupa mucho lo que el otro diga. Y yo te voy a decir una cosa: si a ti te preocupa lo que diga la gente, tú no estás preparado para el éxito. Tú no estás preparado para que Dios te use y tú hagas un milagro y tú salís en internet, en el periódico. Pero todavía hay cristianos. Tú supiste lo que dijeron de ti, ellos van. Sierva, ¿qué es lo que a usted le pasa conmigo? Cristianos de que buscando explicaciones. Tú tienes que estar preparado para lidiar con la crítica. Jóvenes aquí en medio de nosotros prosperados, que lo han querido tildar de que hacen cosas indebidas. Mi primo está por ahí atrás y yo sé el testimonio de él y de su familia. A esa gente le di una palabra hace más de 7 años en una célula. Y para la gloria de Dios, Dios le dio esta palabra y fue: yo no te doy el millón, pero te doy la idea de los millones. Ellos han sido prosperados humildemente. Pero en ese proceso de crecimiento, de padecer, de que a mi primo, que lo tomo como referencia, yo he tenido que decirle: papá, tú tienes que cotizarte ya.
Tú no puedes andar con un motor en diciembre. A regozo te bate un camión. Tú tienes que tener una oficina. Pero yo entendí algo que él nunca me dijo. Y es que ese motor lleno de mercancía, aunque él tenga una CRB 2024 para en su casa, es lo que le hace tener los pies sobre la tierra. Y hay gente que tiene que tener los pies sobre la tierra y sabe de dónde Dios lo sacó. Alguien tiene que decir amén conmigo. Deja de preocuparte por lo que otro está criticando de ti. Preocúpate por dar fruto y saber que tú estás bien delante de Dios. La Biblia dice que te goces cuando hablen de ti mintiendo, Jonathan. Cuando mientan y digan, ven aquí, ¿qué es lo que este tipo dice? Él no subió legal. Pero tú no sabes los acuerdos que yo tengo con el banco por creer en un sueño que Dios me dio. Habrá alguien que se atreva a creer en la palabra que Dios ha dicho de ellos. Dele un aplauso al Rey de Gloria. A su nombre. Enfocados en el blanco. Cuando estés enfocado en el blanco, tú tienes que cerrar tu oído a las palabras negativas. Tienes que rodearte de personas que se alinean a tu propósito. Porque hay gente que caminan contigo hasta un nivel. No podrán entender el siguiente nivel. Hay niveles que van a turbar a la gente que están a tu lado. Comenzaba diciendo que la bendición de algunas personas está ligada a cómo se gocen con el logro ajeno. Y hay logros que vienen para tu vida que no todo el mundo está preparado para verlo. A su nombre. Es por esto que tienes que pedirle a Dios, Señor, permíteme caminar en tu verdad, pero permíteme tener la persona adecuada a mi lado. ¿Alguien dice amén? Por eso tenemos que mantenernos conectados, iglesia. Juan capítulo 15, verso 7 dice: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Para estar conectado a lo que yo quiero, tengo que mantenerme conectado de Cristo. Si me desconecto de Cristo, solamente me voy a afanar. Y todo lo que he construido en un momento se me puede ir. Pero cuando tú lo consigues de la mano del Señor, lo que Dios te dará será bueno, será duradero y será para siempre. Alguien tiene que recibir esto. Mantente conectado a Dios. Dale la primicia a Él. Dale lo mejor a Él. Por eso cuando usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que Moisés pasó de todo, pero nunca pensó volver atrás. Aún en el desierto, aún con gente que se estaba devolviendo, él dijo: yo prosigo, yo seguiré adelante. Y me va a doler lo que voy a decir, pero hay gente que comenzaron contigo que no llegarán contigo a tu destino. Por eso que tu servicio a Dios ni tu devoción a Dios dependa del compinche con el hermano. Vamos para la iglesia hoy. Te quedaste. Ay, fulano no está yendo, yo no voy ahí. Yo lo siento, pero yo voy a proseguir a la meta. Póngase de pie, denle un aplauso al Rey de Gloria. Salmo 125, 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esperar es sinónimo de confiar. Y yo sé que estas palabras son esperanzadoras, porque hay gente que no han visto lo que Dios le dijo. Pero cierro con esta palabra diciéndote: espera en Dios. Pero espera en Él. No esperes solo ni lejos de Él. Espera estando en Dios, porque Él responderá a cada una de las peticiones que tú tengas. Habrá peticiones de esas que no le agradan, y Él las cambiará por las que Él le agradan. Porque no todo lo que tú pides te conviene. Y Dios no te dará lo que tú quieres, Dios te dará lo que te conviene. Ponga la mano en su corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no lo tengo, Gracias, Señor. pero lo creo. Yo no lo tengo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios.